Karl Popper, ese profesor, filósofo, decía que la única obligación de los demócratas es la de mejorar constantemente la democracia. Para cumplir este cometido, ni más ni menos, se reúne hoy aquí en Bogotá el segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral, en buena hora, organizado por nuestro Consejo de Estado, junto con IDEA Internacional, la UNAM, la Asociación Iberoamericana de Derecho Electoral, el PNUD y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. La sola mención de los organizadores nos da una idea de la trascendencia de lo que aquí se va a exponer y se va a debatir en los próximos 3 días, que se confirma aún más cuando se repasa la lista de ponentes, que incluye magistrados, expertos, académicos de España, de Canadá, de México y de otros países de América Latina. Así que estamos para mejorar la democracia. Y qué bueno que así sea. El último gran proceso electoral que vivimos en Colombia fue el que culminó con mi elección, el 20 de junio del año pasado, con una participación histórica y un amplio y libre debate democrático en la primera y en la segunda vuelta, que fue ejemplar ante el mundo entero. Ahora estamos abocados a un importante proceso de las elecciones regionales, del que saldrán alcaldes, saldrán gobernadores, saldrán concejales, diputados y ediles, que tendrá lugar en algo más de 2 meses, el próximo 30 de octubre. La democracia colombiana se juega una vez más su prestigio y su capacidad para mejorar y ser cada día más transparente. Y en eso estamos empeñados en el gobierno, en los órganos de control y, no me cabe la menor duda, en todos los estamentos del Estado. Hemos dicho muchas veces, así lo afirman, por supuesto, los teóricos de la democracia, que no podemos circunscribir el concepto de democracia a la mera realización de procesos electorales. La democracia es mucho más que el ejercicio del sufragio. La democracia es la habilitación del ciudadano para que participe en la toma de decisiones que afectan su vida, la de su familia, la de la sociedad, no solo en las urnas, sino cada día. La democracia exige el respeto inequívoco y el respeto profundo de las libertades y también exige la protección de los derechos humanos. La democracia supone la construcción de una sociedad más abierta, de una sociedad más equitativa, con mayor igualdad de oportunidades para todo el mundo, en la que los ciudadanos realmente encuentren salidas para la expresión de sus necesidades, de sus inquietudes y, por supuesto, de sus soluciones. La democracia implica, y esto es fundamental, el respeto al disenso, a los que piensan diferente, a las voces críticas de la oposición, sin las cuales cualquier gobierno o mayoría carecen del necesario contrapeso, de esa, lo que yo he llamado ducha de agua fría, que les impide caer en exceso o dormirse en sus laureles. En Colombia pasamos por un momento excepcional. Desde la propia campaña anuncié que buscaría hacer un gobierno de unidad nacional, que convocara a las diversas tendencias políticas para ponerse de acuerdo en lo que llamaba Álvaro Gómez lo fundamental. Y pasado algo más de un año desde el inicio de mi mandato, podemos decir, por fortuna, que la unidad nacional marcha bien y con buen futuro. Lo que hemos conseguido, a diferencia de otros países que están estancados por la polarización política, como Estados Unidos o algunos países en Europa, donde esas pugnas internas han frenado y frenan la búsqueda de soluciones,
Lo que hemos conseguido es superar diferencias coyunturales para sacar adelante reformas y proyectos que exigen para su éxito el concurso de la mayoría de los colombianos, el concurso de la mayoría de la sociedad. La reforma a las regalías, la ley de ordenamiento territorial, la ley de víctimas y de restitución de tierras, la reforma de sostenibilidad fiscal, solamente para mencionar algunas, hubieran sido impensables en un entorno que no fuera el de la unidad nacional. Lo que hemos conseguido, en otras palabras, es una gobernabilidad muy importante que nos ha permitido avanzar en un solo año en temas que estuvieron vetados por años o por décadas, precisamente por la dificultad de alcanzar consensos, de alcanzar amplias mayorías. Porque la democracia, para que funcione mejor, requiere de gobernabilidad. Y eso es lo que hemos venido construyendo, sin minimizar, ni más faltaba, el papel de la oposición, ni aspirar, ni más faltaba, al unanimismo, que no se puede dar en todas las circunstancias. Sin duda, como decía antes, la democracia no son solamente las elecciones, no son el sufragio, pero por otro lado, sin elecciones, que es la forma inversa de ver este tema tan importante, sin elecciones no hay verdadera democracia. Por eso es tan importante que éstas se den de la manera más ordenada, de la manera más segura, más transparente, más libre. El derecho electoral y todo el régimen de elecciones apuntan a conseguir este objetivo esencial, sobre el que también hemos tenido buenos adelantos en el país. Cada vez hemos avanzado, cada vez más hemos avanzado en un régimen electoral y político que exige responsabilidad personal e institucional a los partidos políticos, a sus directivos, por la designación de candidatos a gobernantes o candidatos a las corporaciones públicas. Y en esa dirección se aprobó también en la pasada legislatura y gracias al trabajo de los partidos que conforman la Unidad Nacional, la Ley Estatutaria de Partidos y Movimientos Políticos que desarrolla la reforma política contenida en un trascendental acto legislativo del año 2009. En las próximas elecciones de octubre estaremos estrenando muchas de sus disposiciones en materia de prohibición y control de la doble militancia, la exigencia de una participación mínima del 30% de las mujeres en las listas a corporaciones y un régimen cada vez más estricto de sanciones a directores y partidos que permitan financiaciones ilegales o que inscriban candidatos inhabilitados o con vínculos con grupos armados ilegales o actividades del narcotráfico. La sociedad colombiana, los partidos políticos, el gobierno, la registraduría, los entes de control, las universidades, las organizaciones civiles, todos nos hemos puesto de acuerdo para cerrar las puertas a quienes pretenden llegar a cargos de elección sobre los hombros del diablo, es decir, con alianzas y apoyos indebidos. Y no es una tarea fácil, por supuesto, y tenemos que estar todos vigilantes, incluyendo los medios de comunicación que cumplen un papel muy importante en este empeño. No podemos ni queremos repetir pasadas experiencias en las que mal llamados políticos, cegados por sus ambiciones, hicieron tratos con grupos delincuenciales para llegar a cargos de poder. Muchos de ellos han sido condenados por la justicia o están procesados, pero infortunadamente algunos no escarmientan e intentan colarse por cualquier rendija que les permita el sistema, y es ahí donde el Estado, con el necesario apoyo de la sociedad civil, tiene que demostrar su mayor diligencia. Y lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. La Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, liderada por el ministro del Interior y con la participación
de la Canciller, del Ministro de Defensa, ahora el Ministro de la Justicia, el Ministro de las TIC, el DAS, y la invitación permanente al Procurador, a la Fiscal, al Defensor del Pueblo, al Registrador y al Presidente del Consejo Nacional Electoral, está trabajando y trabajando muy bien en 5 áreas de control. Se está vigilando la financiación de las campañas para identificar cualquier operación sospechosa. Se está previniendo la indebida participación en política. Se está trabajando en 143 municipios con mayor riesgo de transhumancia electoral. Se está atendiendo todo el tema del orden público y finalmente, y de manera muy especial, se está reforzando la protección a los candidatos. El objetivo es disminuir y en lo posible anular la incidencia de grupos irregulares en el resultado de las elecciones. También nos hemos comprometido con la misión de observación electoral a cruzar sus mapas de riesgo, tanto electorales como de violencia, con los que maneja el gobierno para asegurar un mayor control en las zonas más vulnerables. Y debo resaltar y felicitar, por otro lado, la labor de los partidos, doctor Juan Lozano, que han puesto filtros cada vez más severos para avalar candidatos y que no han tenido el temor ni les ha temblado la mano de corregir sus primeras decisiones para retirar sus avales a aquellos que aparecen cuestionados, no solo por decisiones judiciales, sino por razones de franca sospecha o inconveniencia. Han sido miles las inscripciones rechazadas por los partidos, sacrificando incluso consideraciones proselitistas, en un ejercicio verdaderamente histórico, yo diría que sin antecedentes y ejemplar de compromiso con la depuración de la democracia. Se ve que la norma, que creo que es única en el mundo, que adjudica responsabilidad no solo a los partidos, sino también a sus directores, por avalar a candidatos sospechosos de conductas delictivas, está dando resultado. Y la sociedad debe aplaudir estos gestos de depuración interna. Ahí se ha hecho un ejercicio muy importante y los números son muy dicientes. Doctor Germán Vargas, muy brevemente, ¿por qué no le repite a este auditorio del país los números que usted me mencionó esta mañana? Porque creo que vale la pena que el país entienda el esfuerzo, repito, sin antecedentes, que está realizando Colombia para depurar su sistema electoral y su política. Señor presidente, como usted decía, este esfuerzo no tiene precedente. A través del Ministerio del Interior se estableció la llamada ventanilla única, que es el procedimiento a través del cual los partidos indagaban por los antecedentes de quienes aspiraban a integrar las listas o a presentarse a cargos como alcaldes y gobernadores. 167.800 consultas se surtieron y en la etapa final de este proceso en términos que no superaban las 24 horas. A los partidos políticos y las organizaciones que lo solicitaron se les entregó cuál era la situación real de cada uno de sus candidatos en materia de antecedentes registrados en el Departamento de Seguridad, de antecedentes también en materia de impedimentos suministrado por la Procuraduría General de la Nación, la propia Contraloría, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y 4 organismos de inteligencia que contribuyeron a este fin. Se encontró finalmente que 13.815 aspirantes a cualquier cargo de elección popular registraban diferentes antecedentes o eran personas que estaban en este momento vinculadas a procesos penales o tenían circunstancias de impedimento. Los partidos políticos con esta información yo creo que en su casi totalidad
tomaron la decisión bien de revocar los avales, también de no entregarlos, y para la información que surgió posteriormente han solicitado al Consejo Nacional Electoral la revocatoria, aún de personas que ya habían sido inscritas, pero frente a quienes surgieron dudas posteriores. Algo final, presidente. Vemos que hoy prácticamente todos los medios de comunicación anuncian que se colaron 447 personas, así lo registraban esta mañana. Yo le haría una precisión. Esa información se refiere a quienes tienen impedimentos registrados en la Procuraduría General de la Nación. De la información que entregamos, había 2.307 candidatos que registraban antecedentes. 447 fueron inscritos, o sea, se podría decir que en alguna forma se colaron. Pero lo que puede tener la certeza, presidente, es que no irán a elecciones, porque precisamente lo que hoy se informa es que frente a estas 447 personas que eludieron el control de los partidos, el señor procurador ha solicitado al Consejo Nacional Electoral se proceda a la cancelación del registro, de manera que finalmente no se colará ninguno. Como le digo, esto yo no creo que tenga precedentes. 167.000 colombianos fueron examinados y finalmente tan solo 101.000 colombianos van a participar del proceso. Yo creo que esto es un esfuerzo que, como usted bien lo resalta, ha sido descomunal para el gobierno, para los organismos de control y también para los propios partidos. Gracias, ministro. Y tiene que ser posible con el trabajo y la determinación de todos que acabemos de limpiar la política de cualquier influencia indebida o ilegal. Ese es nuestro propósito y el de todo el Estado colombiano. Las elecciones que se aproximan son además cruciales, pues a los nuevos mandatarios regionales les va a corresponder administrar los más grandes recursos en la historia de sus departamentos y de sus municipios en virtud precisamente de la reforma a las regalías. Por eso mismo es indispensable garantizar que los elegidos sean personas sin tacha, ni sospechas, ni antecedentes, que sean honestas, que sean capaces, con sentido cívico, que sepan usar esos recursos realmente para disparar el desarrollo, no solo físico, sino social, de todas sus regiones. Nunca antes como ahora había sido tan importante elegir bien. Y tengan la certeza de que también nos preocupa y estamos trabajando para garantizar la seguridad de los candidatos. Infortunadamente, muchas veces los violentos que no creen en el poder de las urnas y que prefieren disparar a proponer, interfieren con su intolerancia en el proceso democrático. Con los ministerios de Defensa, del Interior, con la Policía, con las Fuerzas Armadas en general, ahora con el Ministerio de la Justicia, con el DAS, con la Fiscalía, estamos dedicando todos nuestros recursos para garantizar la integridad de los candidatos y la seguridad de las elecciones. Incluso se creó un centro integrado de inteligencia electoral, en el que participan todas las agencias de inteligencia, las fuerzas militares y las del DAS, para trabajar integralmente en la prevención de delitos contra los candidatos y contra el sufragio. Y valga resaltar también que la ley que desarrolló la reforma política puso en marcha la Unidad Nacional de Delitos contra los Mecanismos de Participación Democrática en la Fiscalía. Y contar además que vamos a presentar al Congreso en unas semanas un nuevo código electoral, creo que el ministro les va a hablar sobre eso ahora más tarde, que modifique las normas obsoletas en materia de legislación electoral y las adecúe a las últimas reformas constitucionales. Proteger la democracia no es una tarea fácil, lo sabemos todos,
pero tenemos la voluntad y también las herramientas para preservar la transparencia y la seguridad de los próximos comicios. En cuanto a casos de corrupción que atentan contra las elecciones, como el que denuncié que ocurrió en Cali, he pedido a las autoridades que sean implacables, porque la corrupción contra la democracia debe ser castigada ejemplarmente. Y debemos celebrar, en el caso de Cali, la reacción oportuna de las autoridades, en especial del órgano electoral. El doctor Carlos Ariel Sánchez, usted cogió, como dicen popularmente, el toro por los cachos, y se corrigieron las fallas y se permitió la inscripción de candidatos que habían sido irregularmente excluidos. No hay nada más importante que la credibilidad de la gente en su democracia, en sus instituciones, en sus procesos y su sistema electoral, y por eso hay que neutralizar y castigar cualquier acto que atente contra esa confianza. Y hablando del caso de Cali, lo que hicimos fue cumplir con nuestro deber como ciudadano, como funcionario y, por supuesto, como presidente de la República. Recibimos unas denuncias y la pusimos en conocimiento de las autoridades e hicimos la denuncia públicamente. Se corrigió la situación de los candidatos que habían sido excluidos y que ahora pueden participar de las elecciones. Ese es un componente. El segundo componente, que tiene que ver con la misma denuncia, es el componente del supuesto soborno que se insinuó, que se pidió. Esa investigación está en manos de las autoridades. 7 personas han sido entrevistadas para continuar con esa investigación y espero que llegue también a las últimas consecuencias. Y un tercer elemento muy importante tiene que ver con la información que recibí ese mismo día de las mismas personas, en el sentido que existía una base de datos que supuestamente comprobaba cómo en las elecciones pasadas para la alcaldía de Cali habían votado unas personas a quienes no se les había entregado la cédula, pero la cédula había sido ya expedida. Y son miles de personas. Esa investigación también va por buen camino. Es una investigación que también debe llegar a sus últimas consecuencias, porque en este proceso, y que nadie se equivoque, no nos vamos a quedar callados ni quietos ante escándalos o fraudes de los que tengamos noticia, en cualquier sentido, pero sobre todo en el sistema electoral. Y el gobierno, como lo he dicho antes, no tiene candidatos. Aquí se ha insinuado que el presidente de la República está interviniendo en política. El gobierno no tiene, repito, ni el presidente ni el gobierno tenemos candidatos. Nuestros únicos candidatos, mi único candidato, por el cual voy a hacer campaña, he hecho campaña y seguiré haciendo campaña, son los valores y los principios de la democracia. Mi único candidato es la libertad, mi único candidato son los principios del buen gobierno, la transparencia, la honestidad y la transparencia del sufragio. Ahora bien, en medio de nuestra determinación de realizar unas elecciones regionales limpias, seguras y transparentes, no se puede olvidar que son los ciudadanos y solo ellos los que tienen la última palabra. Podemos hacer lo posible y lo imposible por depurar las listas, pero son los votantes quienes tienen la inmensa responsabilidad de elegir bien a sus próximos gobernantes. Por eso mi llamado a los colombianos en los próximos 2 meses será uno solo y muy sencillo. Voten bien,
elijan bien. Voten, porque la abstención, dejar que otros escojan por nosotros, es un gran enemigo de la democracia. Y elijan bien, porque el futuro de sus hijos y de sus regiones depende de la calidad de su voto. Entre tanto, qué oportuno me parece este Congreso, donde podremos aprender, donde podremos compartir y debatir acerca de tantas experiencias democráticas en diversos países de la región y del mundo. Václav Havel, el recordado expresidente de Checoslovaquia, decía que la democracia es el ejercicio de la verdad. Una democracia transparente es el primer paso para un gobierno transparente. Queremos verdad, queremos democracia y como buenos demócratas no debemos cesar nunca de tratar de mejorarla. Muchas gracias.